esta hora de la mañana recibimos, ya lo ven aquí, al presidente del Principado, Adrián Barbón. Presidente, buenos días, bienvenido. Hola, buenos días. Bueno, son muchos los temas que podemos abordar con el presidente del Principado. La verdad es que son muchísimos, pero si le parece voy a empezar por lo más inmediato, por la actualidad que hace referencia a Asturias. Hoy despertábamos con un nuevo argallo en la carretera hacia Cangas del Narcea, en el corredor del Narcea. ¿Hasta cuándo cree que se va a repetir esta situación? O se lo pregunto de otra manera, ¿es una carretera segura? El problema de la AS15, principalmente, que es a la que nos hacemos referencia, es que su mantenimiento muchas veces escapa incluso de la propia zona de control pública, y esto no lo podemos obviar. Es decir, con los sistemas técnicos que estamos utilizando, incluso drones de vigilancia, llegamos hasta donde llegamos. Y si hay alguna parte de la ladera que se está escapando de este sistema de control, dificulta mucho el determinar de dónde viene, ¿no? Por tanto, yo no puedo darle una respuesta de hasta cuándo. Lo que sí puedo dar una respuesta de que estamos utilizando todos los medios técnicos que existen en este momento a nuestro alcance para determinar y garantizar, bueno, pues que esa carretera tenga todas las condiciones de seguridad. Le puedo garantizar que el plan de inversiones que ha anunciado el consejero de Medio Rural y Cohesión Territorial, esos 80 millones para el suroccidente en los próximos años, tienen, entre otros puntos de vista, fundamentalmente la AS15. Sí, le empecé con esta pregunta por la actualidad, por el hecho de que ocurría a primera hora de la mañana y porque hila un poco con el primer tema que quería plantearle, la demografía. No sé hasta qué punto un problema en las infraestructuras puede condicionar la fijación de población en la zona rural. Bueno, hay que distinguir. El problema demográfico de Asturias no es un problema solo del medio rural, ¿eh? Es decir, se está perdiendo población también en concejos que son eminentemente urbanos. O sea que el problema demográfico es mucho más amplio y mucho más complejo. Y el problema demográfico principalmente de Asturias data de 1985, cuando empezó a morir más gente que en personas nacían. Y esto es un elemento que tenemos que tener en cuenta. En los últimos años, además, se da la circunstancia de que el número de muertes triplican al número de nacimientos. Porque, curiosamente, pese a lo que pensamos, en los últimos años, y vamos a ver si en el 2021 consolida este dato, en Asturias entra más gente a vivir, viene más gente a vivir que gente sale fuera. Este es un dato que yo sé que en ocasiones llama la atención porque en nuestro imaginario tenemos otros datos que son también reales. Todos sabemos y tenemos familiares que tienen que salir fuera de Asturias, por desgracia, a buscarse la vida y a trabajar. Pero también es cierto que luego mucha gente regresa a Asturias, bien cuando puede trabajar aquí o bien, como está pasando, muchísimas personas cuando se jubilan. El problema principal demográfico en estos momentos, y hay que decirlo, yo creo que a las bravas, y hay que ser claros con la ciudadanía, es un problema de que las muertes triplican a los nacimientos y el hecho de que venga más gente a vivir que gente sale de Asturias no compensa esa tasa. Y en segundo lugar, hay que decir la verdad también. Yo lo vengo diciendo desde el año 2020. Este año, el 2022, sí o sí vamos a bajar del 1 millón de habitantes. Pero eso es una barrera psicológica, eso no significa un mal irremediable. Lo que se necesita es aplicar, como venimos haciendo esta legislatura, políticas demográficas intensivas que tienen que hacerse durante 15 años para empezar a ver efectos positivos en la evolución demográfica. ¿Cuáles son esas políticas intensivas que hay que aplicar durante 15 años y que dice que están aplicando ya esta legislatura en concreto? Sí. Nosotros hemos arrancado esta legislatura por primera vez con deducciones para fijar población en aquellas zonas en riesgo de despoblamiento. En total, quiero recordar, eran 2.500 núcleos de población, no concejos, 2.500 núcleos de población donde se había hecho un análisis y había riesgos de despoblamiento y se empezaron a poner en marcha pues esas deducciones especiales para fijar población relacionadas con la vivienda, relacionadas también con el transporte, por poner algunos de los ejemplos. Luego también pusimos en marcha deducciones para atraer y retener talento, que esta es una de las novedades que se ha dado esta legislatura, muy vinculada a la apuesta que hacemos por la innovación y la ciencia, ¿no? Por poner algunos de los ejemplos. Y por último, este año, para la gente que está esperando un niño, una niña, un hijo, tiene que saber que hay ayudas directas a la natalidad que las puede solicitar, que son 1.000 euros, que no existían en Asturias desde los años, calculo, 2008, 2007, en tiempos del fallecido presidente Tini Areces. Ahora bien,
esto no es suficiente. Estamos esperando que por fin salgan las conclusiones de una comisión parlamentaria que se creó a impulso del Gobierno para el reto demográfico, en la que teóricamente todos los partidos y todos los sectores, así como todos los expertos, tenían que plantear esas políticas. Y por último, para que todo ello se refleje en una ley para el reto demográfico de Asturias que estamos trabajando y que queremos hacer de una forma en la que se recojan las buenas experiencias que existen en otros países del mundo, especialmente países de Europa y, por supuesto, en otras comunidades autónomas. Bueno, me habla usted de una ley de reto demográfico. ¿Dará tiempo esta legislatura? Y al hilo de esto, este es un problema que dice usted o que data usted de 1985. ¿Por qué no ha habido o por qué no impulsan, si es posible, una suerte de pacto de Estado por la demografía en Asturias? Bueno, vamos a ver, cuando hago referencia a 1985 hay que tener en cuenta una cosa, es que Asturias en los años 80 empezaron los grandes procesos de reconversión industrial. Y hay que decirlo claramente, es decir, todas las reconversiones que ha habido en España, todas tuvieron lugar en Asturias, todas. Pero se han abierto nuevos nichos de oportunidad. Por ejemplo, los datos turísticos que hemos tenido esta Semana Santa son absolutamente espectaculares. La aportación del turismo al PIB, también el turismo nació en aquellos años, ¿no? Siempre me gusta recordar la experiencia de la rectoral en Taramundi cuando se reían del entonces presidente Pedro de Silva o del alcalde de Taramundi cuando decían que el turismo rural era una iniciativa pionera, y así lo ha sido. El turismo rural nació en Asturias, ¿no? En 1986, o aquello de Asturias paraíso natural. Es decir, la economía influye muchísimo, lógicamente, en la demografía, eso lo sabemos. Y se han hecho procesos de transformación. Los procesos de reconversión han ido ligados también a la transformación industrial. ¿Nosotros qué defendemos ahora? Pues que Asturias tiene que abrir a un abanico de posibilidades. Junto con potenciar el sector turístico, tenemos que defender nuestra industria y una nueva reindustrialización de Asturias. ¿Basada en qué? En utilizar los fondos europeos para transformar la actividad industrial que hoy conocemos en actividad industrial del futuro. Y al mismo tiempo atrayendo lo que es el talento, la ciencia, la innovación, ¿no? Esa apuesta que hemos hecho esta legislatura y que se ve reflejada, por ejemplo, en la creación de 9 centros de innovación de I+D+I de diferentes empresas y multinacionales en Asturias. Es decir, es un tema muy complejo, no se resuelve de una manera fácil, y a los ciudadanos lo que les tengo que decir es que cuando escuchan a un político decir que pueden solucionar el problema demográfico en una legislatura o que pueden darle la vuelta a la situación demográfica de Asturias en una legislatura o que es una cuestión estrictamente de voluntad política, les digo abiertamente que les están mintiendo, que no se lo crean, porque este es un tema mucho más complejo. Sí, por eso le preguntaba yo si era posible una especie de pacto de Estado en Asturias. No sé si usted lo puede liderar. Y segundo, que no me ha contestado, bueno, ¿da tiempo en esta legislatura a aprobar esa ley, lo tengo aquí apuntado, ley de reto demográfico? Bueno, lo primero es que el pacto de Estado, al que usted hace referencia, nosotros no somos un Estado, en tal caso sería un pacto autonómico, ¿no? El pacto autonómico de demografía, el pacto autonómico de demografía al que usted hace referencia es que serían las conclusiones de la Comisión del Reto Demográfico que se tienen que votar. Ese es el mayor pacto, porque sería la guía demográfica donde todos los partidos han tenido oportunidad de hacer propuestas concretas, reales y tangibles. Y eso es lo primero que hay que decir. Sobre la tramitación de la ley, nosotros evidentemente estamos configurando, queremos beber de esas conclusiones cuando se aprueben en la Junta para formular una ley de reto demográfico, también escuchando a los expertos, y vamos a intentar acelerarlo lo máximo posible para que llegue cuanto antes a la Junta. Ahora, ¿la tramitación va a dar tiempo? Ya responde también a los tiempos parlamentarios, que no me corresponde a mí, pero en todo caso la tramitación quedaría hecha, es decir, la ley quedaría, el proyecto de ley, el borrador de esa ley quedaría hecho, entregado a la Junta, y si no es en esta legislatura, seguramente se retomaría, o eso espero, a principios de la legislatura siguiente. Sobre la evolución de la pandemia, presidente, ¿sigue usted llevando en interiores la mascarilla? Sí. Sí, en zonas interiores muy mayoritariamente me la quito pues para tomar algo cuando estoy tomando un café, tomando cualquier cosa, ¿no? O comiendo, sencillamente intento en los actos en interiores llevarla. En exteriores ya no, cuando no hay en aglomeraciones, cuando no hay mucha gente a mi alrededor. Hombre, si estoy en un acto con mucha gente, pues intento llevarla también, ¿no? Yo invito siempre a la prudencia y al sentido común. Ahora es verdad que ya no tenemos capacidad de decidir, ya no, el gobierno de Asturias ya no la tiene. Y por tanto lo que nos queda decirle a la gente es que ahora ya sabe cómo va el virus, ya lo sabemos, y hay que proteger a nuestros mayores, como hicimos a lo largo durante toda la pandemia. Y por eso la prudencia, el sentido común es importantísimo. Por ejemplo, si uno va a comer a un restaurante o a tomar algún bar, es importantísimo que ese espacio esté bien ventilado.
porque ahí nos vamos a quitar la mascarilla. Y si estamos en espacios interiores, por ejemplo, cuando se reúne el Consejo de Gobierno, le pongo este ejemplo, estamos con mascarilla y aún así tenemos buena ventilación, tenemos las ventanas abiertas para que haya ventilación. Es importantísimo que entendamos que el contagio del virus es principalmente por aerosoles. Sí, dice, no tienen ahora mismo capacidad de decisión. ¿Cree usted que el Gobierno central se precipitó al eliminar todas estas restricciones? Si en su mano estuviera, ¿habría mayores restricciones en Asturias y cuáles serían? Bueno, mire, yo le voy a ser muy franco, no es que esto es muy fácil culpar al Gobierno central, pero ha sido un acuerdo de las autonomías. Nosotros fuimos de las comunidades autónomas más prudentes y pedimos siempre en todo momento que se basara en criterios técnicos y así fue al final, ¿no? Por eso se esperó a Semana Santa, después de Semana Santa, para tomar la decisión de eliminar el uso de la mascarilla. Nosotros ahora ya yo no voy a hacer debates sobre el pasado, lo que pudo ser y no fue, pero sí digo lo que recomiendo a los ciudadanos de Asturias, que seamos prudentes, al menos mientras las tasas de contagio sean tan elevadas. Y si no lo hacemos por nosotros, hagámoslo por nuestras personas mayores. Protejamos especialmente a la gente que más queremos, ¿no? Nuestros abuelos y abuelas, o a nuestros padres y madres. Así que lo que pido en este momento es prudencia, mucha prudencia. Sí, pues los datos dicen que la presión hospitalaria sigue creciendo, que Asturias podría llegar a nivel de riesgo muy alto. Sí. Antes de mejorar, vamos a empeorar un poco. Sí, eso es evidente, eso siempre, ya sabemos cómo van las olas. Quiero recordar que Asturias no vivió todas las olas de la pandemia, porque cuando teníamos la capacidad de tomar decisiones, fuimos capaces, por ejemplo, de lo que fue la quinta ola en el resto de España. En Asturias no existió, hubo un estancamiento, ¿no?, del nivel de la situación. Pero sabemos cómo son las olas pandémicas, ya tienen un punto de crecimiento y luego empieza el decrecimiento. Por eso es tan importante lo que decía, ¿no?, ventilación de espacios interiores, utilizar sobre todo espacios al aire libre, si se puede estar en una terraza, por ejemplo, consumiendo mejor ahora que viene el buen tiempo, el uso de la mascarilla cuando estés en actos de interiores, pues por ejemplo, en congresos o en celebración de conferencias, es muy importante, ¿no? En esos ámbitos, en los que compartimos, en los que estamos cerca de otras personas, pues llevar la mascarilla. El Pleno de la Junta General acaba de aprobar el plan de contingencia y los diputados vamos a seguir llevando mascarilla cuando estamos en el Parlamento, excepto el que habla, por poner alguno de los ejemplos, para que la gente entienda la importancia que tiene en estos momentos tomar esas decisiones. ¿Cómo es la mañana? Hablamos ahora de la situación económica. ¿Cómo es la mañana de un presidente el día que sale la encuesta de población activa? ¿Ya la ha podido ver? Bueno, pues la verdad es que no la he podido ver más que los titulares, les soy sincero, porque todavía no me han llegado al detalle, más que algunos titulares de la misma. Es una encuesta, la encuesta de población activa de este trimestre es lo habitual en estas fechas, lo primero que quiero decir. Siempre es una tendencia negativa, es decir, a pérdida de ocupación y aumento del desempleo, porque son meses que siempre se dan históricamente en nuestro sistema laboral español, en nuestra forma de desarrollo del empleo, ¿no? Ahora bien, también le adelanto que igual que la EPA da esos datos, hay que compararla con lo interanual. Es muy importante esto, que a veces se pierde de vista. No se puede ver respecto al trimestre anterior, sino respecto al mismo trimestre de hace un año. Y respecto al mismo trimestre de hace un año nos encontramos con que hay 10.000 parados menos y que hay 3.000 ocupados más. Es decir, hay una tendencia decreciente el número de desempleados y al mismo tiempo hay más personas trabajando. Y ya le adelanto, luego en el mes a mes sale el paro registrado, como saben, y los datos del mes de abril van a ser buenos. Bueno, nos quedamos con ese optimismo de que los datos de abril van a ser buenos, pero me dice usted que hace la comparación con el dato interanual y yo siempre lo hago también. Cuando hago la revisión de los datos del paro, pero desde hace 2 años pienso que puede ser una visión perversa porque estábamos en plena pandemia. No, pero puede comparar incluso con los del año del 19 y 20, el 19, y el 20 hay que recordar que hasta mediados de marzo no se inició la pandemia. Es decir, hay una evolución claramente de recuperación del empleo. Mire, en tasa de desempleo, número de desempleados, por ejemplo, y ahora le hablo de paro registrado. En el mes de marzo tuvimos 66.000 parados. Siempre es un mal dato cuando hay desempleo. Yo siempre lo digo, para las personas que están desempleadas es siempre un drama. Pero si lo comparamos con los meses de marzo de todos los años anteriores, habría que remontarse a marzo del 2008 para encontrar un número de desempleados menor. Marzo del 2008, es decir, inicio de la anterior crisis. O sea que es un dato que tenemos que valorar, ¿no? Bueno, no está nada mal para tener solo los titulares, presidente. La verdad que lo tiene estudiado y nos ha dado una visión positiva de la evolución del empleo. Dice usted, la
la economía influye en la demografía. Mire, Hispalinki y BBVA sitúan el crecimiento de Asturias a la cola de España. Sí, en este momento de incertidumbre es verdad que cualquier previsión hay que cogerla con pinzas. Yo me acuerdo cuando llegué a la presidencia en el año 2019, se decía que Asturias iba a tener un crecimiento en el año 2019 muy bajo y resulta que cerramos el año con el mayor crecimiento de España. Estoy hablando antes de la pandemia, ¿eh? Lógicamente el impacto de la pandemia y ahora la guerra de Ucrania tiene impacto en nuestro crecimiento y yo no lo puedo ocultar, lo vengo repitiendo, ¿no?, de forma decidida, pero es verdad que nosotros estamos tomando medidas en este sentido para hacer Asturias mucho más atractiva a la inversión. Por ejemplo, el otro día estaba en Siero, ¿no? El hecho del desarrollo del polígono de Boves en torno al proyecto logístico de Amazon, bueno, pues está significando una dinamización económica, tal y como me trasladaba el alcalde Ángel García, que yo creo que hay que destacar. Es decir, aquí en Asturias creo que estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos para ir contracíclico en el sentido de dinamizar la economía y sobre todo para que los sectores que tienen que hacer procesos de transformación se haga bien. Pongo otro ejemplo de dinamismo económico, los astilleros. Asturias, si uno ve los medios de comunicación, relee la prensa escrita de hace unos 15 años seguramente más o menos, resulta que los astilleros era un gran espacio de crisis económica, ¿no? Se decía que ya no tenían futuro. En este momento, los astilleros asturianos, los que existen, no solo tienen futuro, sino que son los que van a la vanguardia de toda España. Incluso vamos a reflotar astilleros de otras comunidades gracias a los astilleros y al trabajo de los astilleros asturianos. Esta es la realidad. Por eso digo que en toda crisis, y hay que reconocerlo, en toda problemática, que esa transformación económica de una tierra como la de Asturias, que ha sufrido todas las reconversiones, la apuesta del gobierno es por esa reindustrialización. Sí, habló usted de una transformación económica. Aquí el consejero de Ciencia señalaba que, por ejemplo, a Corea del Sur le llevó décadas hacer esa transformación económica. Y señalaba usted un aspecto importante, ¿no?, los fondos europeos. Y uno desde fuera a veces piensa, ¿estos fondos europeos es ahora o nunca? No. Los fondos europeos, lo primero, hay fondos que son ordinarios, que van dentro de lo que se llama el marco plurianual, ¿no?, de la Unión Europea, que suelen ser presupuestos de 6-7 años, quiero recordar. Es decir, hay unos fondos que son ordinarios y que en Asturias hay que remontarse ya a aquel PENIC que lideró Pedro de Silva para la recuperación ambiental de los ríos asturianos, que fue un elemento clave, por poner algún ejemplo. Pero junto a ello hay estos extraordinarios. Y estos extraordinarios del plan de resiliencia, el plan de recuperación, que esos fondos que se arrancaron en esas duras negociaciones son importantísimos para España y para Asturias. Para Asturias, para transformar nuestra economía, para descarbonizarla, para buscar una nueva perspectiva de futuro, ¿no?, en todo lo que tiene que ver con esto que está tan de moda, la sostenibilidad que se dice, pero lo que viene a decir es que tenemos que hacer el mundo habitable y permitir que sea y siga siendo habitable para quienes vengan detrás de nosotros. Y Asturias ahí tiene grandes nichos de oportunidad. Por ejemplo, el hidrógeno. Ya se ha puesto el ojo en Asturias como uno de los grandes centros de distribución. O la transformación de proyectos industriales de primer orden, como el que se presentó para Arcelor, ¿no?, u otras empresas que están trabajando en ese proceso de descarbonización. Para eso tienen que servir los fondos europeos. ¿Me puede usted confirmar si la ministra de Transportes estará la semana que viene en Asturias firmando no sé si se llama así exactamente, el plan de vías de Langreo, y eso ya supone el fin del desbloqueo de esa situación? Mire, yo no me gusta nunca confirmar la agenda de un ministro porque eso le corresponde al ministerio, igual que no me gusta cuando el ministerio confirma mi agenda. Entienda que en eso sea prudente. En cualquier caso, ¿cree que se va a desbloquear la situación del soterramiento de las vías de tren en Langreo? Sí, por supuesto que se tiene que desbloquear, tanto Langreo como el plan de vías de Gijón, como el desarrollo de la A63, como los grandes proyectos de transformación, como se ha desbloqueado en este caso la variante de Pajares. Por supuesto, esa es una exigencia que tiene el Gobierno de Asturias y yo lo dije en el Congreso de la FSA, entre Asturias y el Gobierno de España, yo opto siempre por Asturias. O sea que esa es nuestra exigencia y le puedo asegurar que estamos actuando como un martillo pilón permanentemente machacando en el Ministerio. Mire, hago una parte a la situación de Asturias, porque esto va a ser un tema candente en la política nacional. El Gobierno central ha sacado adelante ese decreto de medidas contra la crisis económica derivada de la guerra de Ucrania y de la inflación. Es un decreto, debe tener un nombre más sencillo que el que he dado seguramente. Lo ha sacado adelante con el apoyo de Bildu. ¿Qué le parece que el Gobierno tenga el apoyo de Bildu? ¿Qué ha votado el PP? Pues no lo sé, creo que estaba por la abstención.
pero la verdad fue hace unos minutos y no sé siquiera si se ha votado todavía o ha confirmado Bildu la votación a favor. Pues si el PP se abstiene, ya no, es decir, matemáticamente se hubiera aprobado sin ningún problema, sin ningún voto a favor, con lo cual yo los votos a favor me importan desde el momento en el que suponga la aprobación de un documento, ¿no? A mí lo que me parece, y lo tengo que decir abiertamente, si el PP se ha abstenido me parece un gesto cuanto menos de prudencia, ¿no? y que es una cierta responsabilidad. Porque, ¿qué era lo que se votaba hoy? Que tiene que saberlo también los ciudadanos asturianos. Pues, por ejemplo, la rebaja de 20 céntimos en la gasolina, cuando van a la gasolinera. O, por ejemplo, la bajada del IVA en la electricidad. Por eso está bajando la inflación, gracias, entre otras, a estas dos medidas. O, por ejemplo, las ayudas directas a los agricultores y ganaderos. O las ayudas al sector pesquero, los 450 millones de euros al sector del transporte. Eso era lo que se votaba hoy. Luego se va a tramitar como ley, como proyecto de ley, y, por tanto, se va a poder mejorar, se va a poder cambiar. Pero como mínimo mantener eso, que son 16.000 millones de recursos movilizados para hacer frente al impacto de la guerra que está teniendo en la vida de las familias y las personas. Por tanto, a mí lo que me parecía irresponsable y no entendía, y yo hablo siempre muy claro, es que ante un debate de este estilo, la gente opte por el partidismo, opte por debates electorales. Hay que estar por encima de esas cosas. Así que a mí me parece que la noticia importante en este caso es que salga respaldado, que salga convalidado ese decreto ley y por tanto se apliquen esas medidas y sigan aplicando en beneficio de familias y personas. Presidente, permítame un par de preguntas. En calidad de secretario general de la Federación Socialista Asturiana, le quería yo preguntar por qué en Gijón y Llanes no hubo una candidatura de consenso para la agrupación municipal como sí ocurrió en Oviedo. Bueno, pues habría que preguntárselo a ellos, a las respectivas agrupaciones y a las respectivas dos candidaturas. La FSA en todo momento ha propiciado la búsqueda de acuerdos, porque entendemos que en el momento de inestabilidad que estamos viviendo, la gente lo que pide es estabilidad. En un momento de falta de certezas, lo que pide a los partidos es que demos certezas. Y en un momento de incertidumbres, pues que garanticemos un rigor y una seriedad, ¿no? Lo hemos hecho esa reflexión. La FSA lo consiguió. Yo tengo que destacar que he sido reelegido, nuestra comisión ejecutiva ha sido reelegida con el 97% de los apoyos. Frente a otros partidos que no celebran congresos y que eligen a sus líderes desde Madrid, aquí se eligen democráticamente y lo que está claro es que hay un proyecto unido en torno a lo que representa la Federación Socialista Asturiana y el Gobierno de Asturias. Ahora, en las agrupaciones es verdad que puede haber más debate, que puede haber debate sobre cómo recuperar las alcaldías, por ejemplo, de qué manera mejor se pueden recuperar las alcaldías o de qué manera se pueden mantener. Ahora quiero hacer una reflexión a las agrupaciones en donde ha habido ese debate y ha habido participación democrática y han decidido democráticamente sus direcciones políticas. El primer reto para un secretario general siempre son las elecciones que le corresponden gestionar a él. Es decir, a un secretario general, igual que yo cuando fui elegido secretario general de la FSA, el primer reto que tenía para mostrar si el camino del Congreso de la FSA era correcto o no, eran las elecciones del 2019 y lo fueron por los resultados. A las diferentes agrupaciones son las elecciones municipales. Y por tanto, para recuperar la alcaldía o para conservar la alcaldía, mi consejo a esas agrupaciones es que se unan, que dejen de lado tensiones y divisiones y que sean generosos y busquen acuerdos. Bueno, le iba a preguntar yo si confía que Monchu García y la alcaldesa Ana González limen asperezas, ya lo ha dicho usted, pide unidad. Entonces voy un poquito más allá. ¿Cree que repetirá a Ana González como candidata a la alcaldía? Bueno, es que según nuestros estatutos, que somos un partido que sabe que nuestros candidatos se eligen en primarias y una vez accedemos a la responsabilidad, bien sea la alcaldía de los municipios de más de 50.000 habitantes, por ejemplo, se exige, para que no sea proclamado automáticamente candidato el alcalde o la alcaldesa, se exige que firmen una petición de primarias más del 50% de los militantes. ¿Qué estoy diciendo? Que si la alcaldesa decide repetir es casi automático, ¿no?, su candidatura, porque así lo dicen los estatutos del PSOE a nivel federal. Lo mismo me pasa a mí como candidato a la presidencia del Principado. Si yo opto y en su momento, ¿no?, después de reflexionar, me pongo a disposición del partido, para que hubiera primarias deberían de firmar el 40% en mi caso de los militantes socialistas asturianos. En los municipios de menos de 20.000 son un 30% de los militantes para esos mismos alcaldes y alcaldesas. Eso que dicen los estatutos de nuestro partido, del partido, por cierto, más democrático de España, como lo ha demostrado en todos los procesos participativos. Insisto en esto, frente a algunos partidos que sus liderazgos siguen siendo digitales, han sido elegidos directamente desde Madrid.
Queda muy poco tiempo y le quisiera hacer un par de preguntas más. ¿Cree que, por ejemplo, Delia Losa debería dar un paso más y, además de liderar la AMSO, encabezar una lista a la alcaldía de Oviedo? Eso les corresponde a los compañeros de Oviedo. Lo que sí puedo decir es que hemos elegido una excelente secretaria general de la agrupación de Oviedo, que ha unificado pues, lo que antes decía, ¿no? Buscar esa unidad. En este momento en el que faltan certezas, nosotros tenemos una visión de Asturias. Lo que quiero decir es que el Gobierno de Asturias, la Federación Socialista Asturiana, tiene una visión de Asturias. La venimos trasladando a pesar de la pandemia, a pesar de la crisis de materiales, a pesar de la crisis económica, ahora del impacto de la guerra de Ucrania. Y también en Oviedo ese proyecto pues, lo va a construir el partido de la mano de la secretaria general. Y en su momento elegirán al candidato o candidata a la alcaldía. Bueno, me lanza usted balones fuera con las agrupaciones diciendo que tienen autonomía. En lo que a usted compete, ¿estos cambios en las agrupaciones locales pueden condicionar la futura lista autonómica a las elecciones autonómicas? Pues mire, no, porque es que la lista autonómica no se hace por las direcciones locales, se hace en un proceso muy participativo, como que también es lo que ha decidido nuestros estatutos, en los que se vota en cada circunscripción diversos nombres por agrupaciones, más o menos se ordena, y nosotros, igual que hicimos en el 19, hacemos un reparto territorial y una ordenación territorial. Y esa propuesta yo la tengo que hacer sobre la base primero de lo que se ha votado. También es verdad que siempre el candidato a presidente se reserva algunos puestos y se somete a votación en el Comité Autonómico y luego en la Comisión Federal de Listas, con lo cual los cambios que haya habido en cualquier agrupación nada afectan a lo que puede ser el voto de toda una circunscripción. Dese cuenta que, por ejemplo, cuando usted habla de la agrupación de Gijón, la agrupación de Gijón tiene menos militantes que, por ejemplo, los militantes que hay en el Valle del Nalón, por ponerle un ejemplo. Y la última pregunta. A veces pensamos en esas claves, pero hay que pensar que el partido vota en claves también de participación democrática de su militancia. En todo caso, lo importante ahora no es debate sobre las listas, sino sobre ofrecer nuestra visión de futuro Asturias y hacerlo también desde las agrupaciones locales. La última pregunta. Usted, que tenía, y me imagino que mantiene buena relación con Alberto Núñez Feijóo, ¿ha hablado con él desde que dirige el Partido Popular? Sí. ¿Qué le ha dicho? Sí, hemos hablado. No, yo ya lo dije públicamente y lo digo nuevamente, lo reitero, mantengo y espero seguir manteniendo buena relación, ¿no? Personal con Alberto Núñez Feijóo. Yo lo que tengo más dudas es que Alberto Núñez Feijóo consiga moderar la posición del PP. Porque el PP en los últimos años, y yo lo lamento profundamente, se había echado al monte, ¿no? Y luego los pactos con la extrema derecha. Yo cuando critico los pactos con la extrema derecha no es una cuestión ideológica por sí, sin más, no, es que, oiga, la extrema derecha está defendiendo, por ejemplo, que no se luche contra la violencia machista. La extrema derecha no apoya, por ejemplo, subir las pensiones. Y se lo digo a los 300.000 pensionistas asturianos. La extrema derecha no apoya subir el salario mínimo, y se lo digo a la juventud asturiana o a las mujeres. La extrema derecha, por ejemplo, no apoya la política agraria común, que es la que protege a nuestros agricultores y ganaderos. No apoyó la reforma de la ley de cadena alimentaria. Es más, el otro día apoyaban a Le Pen para las elecciones francesas, una de cuyas propuestas era frenar las exportaciones de los productos agrícolas y ganaderos españoles. Por eso cuando me preocupa que el PP se contagie y gobierne con la extrema derecha frente a defender la democracia y la libertad, frente a lo que hace la derecha democrática en el resto de Europa, es por esto. Y yo no sé si Alberto Núñez Feijóo va a conseguir frenar esa tendencia, ¿no? En la extrema derecha, la FSA se ofrece como refugio seguro para las personas moderadas. Le preguntaba yo por Alberto Núñez Feijóo, me habla usted de extrema derecha. ¿Es el Partido Popular extrema derecha? No. Ni mucho menos, no lo creo. Por eso les digo que yo prefiero un PP fuerte que un Vox fuerte. Vox sí es extrema derecha. Pero insisto en esto, a mí la extrema derecha me preocupa, por ejemplo, cuando es incapaz de firmar una declaración institucional de condena a la violencia que sufren las mujeres. Es que a mí me parece tremendo eso. O cuando se posiciona en contra o no apoya subir las pensiones. Por eso yo no comparto ideas y proyecto con él. Por eso yo lo digo abiertamente. Yo espero, ojalá Núñez Feijóo pueda moderar el PP. Pero no creo que el buen camino sea lo que acabamos de ver en Castilla y León y vamos a ver qué puede pasar en otras comunidades autónomas. No creo que ese sea el camino. Yo prefiero, y me comparo en este sentido con las decisiones que adopta el presidente del Partido Popular Europeo, que es contrario a que se acuerde con la extrema derecha, que se formen gobiernos con la extrema derecha, o con Angela Merkel, ¿no? Prefiero 1000 veces más la posición de Angela Merkel, que era una líder reconocida
desde la derecha democrática, que tenía bien claro que con la derecha ni agua. Yo prefiero esas posiciones. Pues Adrián Barbón, presidente del Principado, gracias por recibirnos en su despacho. Y una última pregunta, ¿usted come con vino, sidra o cerveza? Yo suelo comer con agua, pero el vino me gusta y lo defiendo, ¿no? La cerveza también tomo alguna, pero sobre todo lo que más me gusta, y lo digo cuando estoy con amigos, es compartir pues, un culín de sidra. Ahora, también reivindico la importancia del vino de Cangas, que está cogiendo fuerza y yo creo que merece la pena. Muy bien, pues presidente, muchas gracias. Yo también como con agua. Muchas gracias.